hermanos, hay una película que se hizo bastante popular hace unos cuantos años, por ahí después de la pandemia, eh, o no sé si fue durante la pandemia, no recuerdo bien. Esta película, No mires arriba, o Don't Look Up en inglés, en la que sale Leonardo DiCaprio y otros buenos actores ahí. Eh, pero esa película ilustra perfectamente, según la crítica de varios críticos de cine, ellos dicen esto, ilustra la estupidez humana de una manera en la que nos permite ver cuán destructiva y autodestructiva es la humanidad en sí misma. Resulta que en esta película una astrónoma, ¿sí? O astrónomo mujer, descubre un cometa que está por impactar al planeta Tierra. No recuerdo si es en un año, 2 años, una cosa así. Y ellos, cuando ella se entera, va con este otro científico que es Leonardo DiCaprio y le dice, y hacen en los cálculos, dicen, sí, efectivamente es 99.7% probable que ese cometa va a impactar la Tierra. Y cuando ellos van al gobierno, es lo primero que hacen, van al gobierno a decirles esta grande noticia. Lo recibe la presidenta de Estados Unidos, en la película es una presidenta, y resulta que hace caso omiso de lo que les dicen. Casi casi se burlan de ellos y dicen, mira, lo que pasa es que vamos a suponer que sea cierto, pero si nosotros te hacemos caso, eso va a hacer mucho daño a nuestra campaña política porque estamos en tiempo de elecciones y eso no sería una buena noticia para el mundo. Y deciden ignorar eso que está sucediendo. Después ellos van a los medios, estos científicos al verse ignorados por el gobierno, van a los medios de comunicación y en la televisión ellos están tratando de explicarle al mundo entero, viene un asteroide que nos va a destruir, hay que hacer algo. Y en el programa de televisión los conductores empiezan a burlar de ellos, los científicos se desespera y empieza a decir que no entienden lo que está a punto de sucedernos, vamos a morir, tenemos que hacer algo. Y la gente alrededor del mundo empieza a reaccionar en redes sociales juzgando la manera en que ella reaccionó. ¿Cómo es posible que nos va a gritar a todos en televisión? Nos cayó mejor el otro científico porque dijo las cosas de una manera más amena. Y toda la película se desarrolla de esta manera en la que ella está buscando todos los medios para poder alertar al mundo cuando el gobierno de Estados Unidos se dan cuenta que finalmente sí va a suceder y que hay que hacer algo. Planean enviar el famoso cohete que destruye al asteroide, pero luego surge un millonario que le dice a la presidenta no, porque ese cometa tiene mucho material que pudiéramos utilizar y nos pudiéramos enriquecer aún más con ese material. Hay que dejar que lo que tenga que pasar suceda o tratar de capitalizar ese material. La película termina, obviamente, con la destrucción de todo ser humano en el planeta, a causa de la estupidez humana. Lo que vamos a ver en este pasaje, mis hermanos, lo he dividido en 2 puntos esenciales de mi sermón, basándome básicamente en el capítulo 18, versículo 16 hasta el 19:11, lo que debes comprender. Lo que debes comprender, el juicio de Dios es justo, es necesario y es inminente. Lo que debes comprender, el juicio de Dios es justo, necesario e inminente. Y la segunda parte del sermón, lo que debes hacer, huir por tu vida, escapar a Cristo. Lo que debes hacer, huir por tu vida, escapar a Cristo. Huye de Sodoma, escapa a Cristo. Huye de Sodoma, escapa a Cristo. Póngase de pie, por favor, y vamos a leer el pasaje desde el capítulo 18, versículo 16 hasta todo el 19. Y leemos la palabra del Señor. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para ligar esto con el pasaje anterior. Usted recuerda que 3 misteriosos hombres visitaron a Abraham
Y sabemos por el texto anterior que uno de esos hombres será Dios. Y ahora vemos lo que hacen estos otros dos hombres después de pasar con Abraham para afirmar el Señor su fe. Mire lo que acontece. Vuelvo a leer 16. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor, y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar, Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré, tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar, tal vez se hallen allí 20, Señor. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo: señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Hazte a un lado, dijeron ellos. Y dijeron además: este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot
y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la entrada de la casa, a los hombres que estaban a la entrada de la casa, los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y a quien quiera que tengas en esta ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los dos hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado afuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. No, por favor, señores míos, les dijo Lot. Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida, pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella, y es tan pequeña, te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Y él respondió: bien, te concedo esta petición de no destruir la ciudad que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a esa ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor, dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle, y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó, repito, pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así que las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Voy a tomar su lugar. Qué pasaje tan desconcertante en la manera en que termina.
lo que debes comprender es el primer punto de mi sermón. El juicio de Dios es justo, necesario e inminente. El juicio de Dios es justo, necesario e inminente, lo que debes comprender. El juicio de Dios es justo. Vimos que 3 hombres misteriosos vienen a visitar a Abraham, después de que repitieron la promesa de Dios a Abraham y de disfrutar una comida, un banquete con él. Vemos que 2 hombres se ponen de pie, 2 de estos hombres, y se dirigen a Sodoma y Gomorra y entran a Sodoma y Gomorra mientras uno se queda con Abraham. Lo que vemos en la primera parte de lo que hemos leído hoy, capítulo 18, 16 al 33. Vemos que estos 2 que van a la ciudad son claramente identificados por el autor, por el pasaje, como ángeles a quienes Lot recibe al entrar a la ciudad y los recibe con hospitalidad, más o menos al estilo de Abraham. Pero vemos que el tercer hombre es identificado como el Señor mismo y se queda con Abraham. Y el Señor le dice a Abraham que está a punto de destruir completamente a Sodoma y Gomorra por su terrible maldad. Pero Abraham, vemos que él no puede creer que toda la ciudad sea realmente mala, 100% malvada. Y muchos de ustedes pueden estar hoy, el día de hoy, tal vez lidiando con esto. Tal vez pensando todavía que delante de Dios este mundo se rige por gente buena y gente mala. Por supuesto que hay gente que no es tan perversa y tan mala como otra, pero delante del Dios Santo vamos a ver qué es lo que nos muestra la palabra del Señor. Abraham no puede creer y él le dice al Señor, va con él, le dice que él no sería un juez justo si él castigara tanto a los justos con los impíos. ¿Sí? Si tú castigas a los buenos con los malos, se estaría siendo un Dios injusto. Y entra en este regateo con el Señor. Es que, Señor, tal vez haya 50 justos. Y el Señor le dice, está bien, si hay 50 justos en una ciudad, en cualquiera de estas ciudades, no voy a destruir a toda la ciudad. Señor, es que tal vez haya 45, pero ¿a poco por los 5 vas a destruir la ciudad? No. Si encuentro 45 justos en estas ciudades, por esos justos serán preservadas las ciudades. Señor, es que tal vez haya 40. Es que tal vez haya 30. Es que tal vez solamente son 20. Señor, tal vez muy apenas son 10. Pues si hay 10 justos, por la justicia de esos 10 yo no voy a destruir a todas esas ciudades. Entonces, Dios acordó con Moisés de que si tan solo hubieran 10 personas justas en esas ciudades, ambas serían preservadas. Por 10 personas justas en esas ciudades, ambas escaparían del juicio de Dios. Pero resulta que lo que vemos en capítulo 19, versículos 1 al 11, Dios, o más bien el autor, Dios inspirando al autor, nos deja muy claro que en la ciudad no había un solo justo siquiera, ni siquiera uno. No había 10 buenas personas, no había ni siquiera uno solo. Lo que vimos en la narrativa lo comprueba. Vemos que la gente es tan malvada, como vemos aquí en el texto, que se agolpan a la puerta de la casa de Lot, intentando, escucha eso, violar sexualmente a estos 2 ángeles. Eso es lo que significa en el original cuando ellos le dicen, saca a estos ángeles porque los queremos conocer. Es el mismo, etimológicamente la misma palabra que se usa cuando Adán conoce a Eva, su mujer, y conciben un hijo. Esta sociedad tan perversa que ellos querían violar sexualmente a los ángeles que visitan la ciudad. Hay muchos otros pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que identifican a Sodoma y Gomorra como ciudades donde no había hospitalidad, donde no se preocupaban por el pobre, donde había mucha injusticia y donde abunda todo ese tipo de pecado, abunda la perversidad sexual. Era tan malo ese lugar que incluso mira la reacción de Lot, ofreciendo a sus 2 hijas vírgenes para aplacar la perversa lujuria de estos hombres
perversos. Qué cobardía, qué aberración. ¿Estás de acuerdo conmigo en que es inconcebible que un padre haga eso con sus hijos? Lot era más justo que la mayoría de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pero es evidente que él estaba completamente contaminado por Sodoma y Gomorra. Lot era un buen ciudadano. Vimos que él fue hospitalario, recibió a estos hombres, aunque tal vez en ese momento no sabía todavía que eran ángeles, pero ya vimos la semana pasada, había algo que los distinguía y él los recibe. Él era un líder de su comunidad, lo sabemos porque estaba sentado a la puerta de la entrada de la ciudad. ¿Sí? Generalmente los jueces oficiaban en la puerta de la ciudad, o sea, en los lugares públicos. Ahí se realizaban todo tipo de transacciones legales y comerciales. También en el pasaje vimos que la multitud dice, este ya está actuando como juez, ya se cree el dueño de la ciudad porque es un juez. Así que tal vez en este oficio de juez, Lot estaba tratando de eliminar la maldad de su comunidad de alguna manera. Tal vez él estaba tratando de aconsejar a las personas a que vivieran de una manera recta, que vivieran una vida recta delante del Señor. Él conocía la verdad, él conocía la justicia, él pasó mucho tiempo con Abraham, sabía las promesas de Dios a Abraham. Él conocía la rectitud y la maldad. Él había experimentado la benevolencia del Señor al estar con Abraham. Lot es justo en términos humanos. Comparado contra estos hombres perversos, en el mismo texto tú puedes ver a un hombre tratando de evitar que esta multitud violen a estos ángeles, cosa que jamás iban a poder lograr de todos modos. Pero vemos este contraste, pero aún él estaba allí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8, nos dice que Lot era justo. Además, refiriéndose a Dios, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. La Biblia se interpreta con la Biblia. Es la Biblia la que nos dice que Lot era justo. ¿Y por qué Lot era justo? Por la simple razón de que él había experimentado el beneficio de la bendición de Dios a causa de Abraham. Y lo vamos a ver más adelante. Dios lo escogió para salvarlo, para librarlo de ese lugar. Pero, a pesar de que Lot condenaba ese estilo de vida de los sodomitas, a Lot le encantaba disfrutar de la vida en Sodoma. Él prefería ganar dinero ahí con sus nuevos paisanos de Sodoma y Gomorra a vivir en las colinas o vivir errante como escogió Abraham. ¿Te acuerdas que cuando Abraham puso toda la tierra delante de Lot, Lot escogió lo mejor? Y no solo eso, sino que fue y extendió sus tiendas hasta Sodoma. ¿Te acuerdas que por extender sus tiendas hasta Sodoma, él fue llevado cautivo por estos 5 reyes que vinieron, estos 4 reyes que vinieron y atacaron, invadieron? Y cómo Abraham fue y rescató no solamente a Lot, sino que también a la gente de Sodoma. ¿No debieron ellos haber aprendido algo todo en aquel momento? Pero Lot amaba a Sodoma. Él no quería vivir en las colinas, él quería vivir donde sí hay mucha corrupción, sí hay mucha maldad, pero se puede vivir una buena vida en esta ciudad. Pero la hora de la verdad llegó para Job cuando recibió esta visita de estos 2 ángeles, enviados por el Señor. El Señor mismo vino a visitarlo, a esta ciudad. Lot parecía justo, mis hermanos. Lot parecía ser un buen hombre, pero era un hipócrita. Es lo que nos muestra el pasaje. Vemos que sus palabras no eran tomadas tan en serio. Cuando él va con sus yernos y les dice, tenemos que salir de aquí porque esto va a ser destruido, ellos se burlan de él. Ellos piensan que está bromeando. Las palabras de Lot no eran tomadas en serio. Cuando vivimos una vida que estamos como que entre azul y buenas noches, como que nos acercamos a Dios pero permanecemos más en Sodoma, nuestras vidas empiezan a ser vividas de una manera que es evidente para todos los demás, que hay una hipocresía en nosotros, lo cual hace que nuestras palabras sean vacías
y vanas ante las personas. Al principio, este justo Lot puso sus tiendas cerca de Sodoma, pero lo que pasó fue que Sodoma llegó a controlar su vida. Él era un hombre moral. Él no estaba de acuerdo con lo que estos hombres querían hacer con los ángeles. Él se oponía a la sodomía. ¿Sabes? De este pecado todos entendemos. Él se oponía a la homosexualidad. Estos hombres perversos, dice ahí, habla de los hombres y jóvenes en masculino y de estos ángeles en masculino, querían homosexualmente violar a estos ángeles. Él reconocía esa maldad cuando la veía, pero irónicamente él mismo tuvo la idea de entregar a sus hijas vírgenes a esta perversa multitud. Y tú y yo estuvimos de acuerdo, de acuerdísimo, en que es un acto cobarde y es un acto terrible, deplorable. Pero déjame decirte a ti y a mí, mi hermano, que somos padres, cuando tú vives entre la justicia y Sodoma, cuando decidimos vivir nuestras vidas con un pie adentro y un pie afuera, cuando tú y yo queremos acercarnos al Señor lo suficiente para que no nos mande al infierno, pero no tanto como para dejar de disfrutar Sodoma y Gomorra, terminamos haciendo cosas estúpidas que acarrean terribles consecuencias para todos. Lot escapó de ser castigado solo por la gracia de Dios, pero su corazón seguía aferrado a Sodoma. Su esposa estaba tan aferrada a la ciudad y a lo que la ciudad tal vez le proveía y el estilo de vida que tal vez llevaba allí, como para ignorar el llamado de gracia, huye por tu vida. Ella volteó a ver Sodoma y se convirtió en una estatua, en una columna de sal. Sus hijas estaban tan infectadas por Sodoma que no dudaron en tener relaciones sexuales con su propio padre, sodomizarse para tener hijos. Mientras Dios dejara a Lot en paz, él seguiría diciendo que tenía fe, pero al mismo tiempo seguiría viviendo en Sodoma. Cuidado. Esta es la única clase de vida que tú y yo no queremos vivir. Dios es un Dios santo, Dios no puede ser burlado. Esta es la única clase de vida que no quieres vivir. Jesús dijo, ojalá fueras frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Al final Lot no pudo quedarse con nada, no pudo conservar aquello que pensaba que era lo que satisfaría su corazón. Y la maldad y la perversidad de estas ciudades quedó comprobada. Lot, si encuentro 10 justos, no había ni siquiera uno, ni siquiera Lot. Lot en el Nuevo Testamento es considerado justo, vamos a ver en un momento por qué, pero queda claro que no había justicia en ningún lugar. Dios sabía que esto resultaría así, por lo tanto, el juicio de Dios, del Dios Santo, sobre la perversidad y la maldad de Sodoma y Gomorra es justo. El juicio de Dios es justo. Y sabes que lo otro que debes de comprender es que el juicio de Dios es necesario. Porque Sodoma hubiera destruido a Lot si Dios no hubiera destruido Sodoma y Gomorra. Porque Dios es santo y justo, mis hermanos. Él debe destruir toda maldad para poder dar paso a su reino de justicia y santidad. Sí, hemos venido viendo en Génesis cómo el Señor está cumpliendo su promesa. A pesar de los errores de Abraham y de Sara y a pesar de todo lo que pueda poner en riesgo la promesa, el Señor está en el negocio de mantener su palabra y cumplir sus promesas y salvar.
Pero hay otra cosa que el Señor también está haciendo. Él está destruyendo paulatinamente, continuamente, la maldad en este mundo. Y un día toda maldad será destruida, porque la única manera de que lo bueno venga es que lo anterior sea destruido. La única manera de que lo puro pueda ser sostenido es que lo impuro sea eliminado. En el Antiguo Testamento hay más de 12 menciones de Sodoma y Gomorra, todas ellas exponiéndolo como un símbolo del pecado y de la corrupción que merecen y reciben y recibirán el castigo, el juicio de Dios, la exterminación por fuego de toda la maldad. El juicio de Dios es justo, el juicio de Dios es necesario. El juicio de Dios, esto es lo tercero que tienes que comprender, es inminente. El juicio de Dios es inminente. Así como ese cometa que inminentemente iba a golpear la tierra, el juicio de Dios vendrá. Toda la Biblia habla del día del Señor como un día de juicio en el que los hombres seremos juzgados. Me encanta cómo el profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel, y Amós también, Amós más bien le dice al pueblo de Israel, ustedes que dicen el día del Señor, ¿qué no saben que el día del Señor es juicio para ustedes? Y destrucción y fuego. Esta es la mala noticia de que no hay un solo justo que podamos hallar en nuestras ciudades. Romanos 3, versículo 9 al 18, mira lo que dice. Entonces, ¿qué? Romanos 3, 9 al 18. ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Como está escrito, y ahí cita el Salmo 14 y el Salmo 53. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nadie, tú y yo, por lo menos en una de estas descripciones encajamos, por lo tanto la palabra no se equivoca, no hay bueno ni a un uno, no hay justo ni a un uno. Mis hermanos, lo que necesitamos entender es que cada ciudad es Sodoma y Gomorra, cada sociedad en este mundo es Sodoma y Gomorra. El mundo entero es 100% malvado delante del Señor, del Dios Santo. Algunos de ustedes pueden decir, no, yo nunca he matado a nadie, nunca he robado grandes cantidades, no, he dicho mentiritas, he hecho esto, otro, he tenido malos pensamientos. Dios no te está comparando con Hitler o con un asesino, o no te está comparando con un ladrón, te está comparando con Él mismo, con su santidad. Recuerda que fuimos expulsados de Edén porque ningún ser pecador puede permanecer en la presencia del Dios Santo. El diluvio demostró la perversidad de este mundo. Romanos 3:23 nos recuerda, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa todos? Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién tiene acceso a la gloria de Dios? Nadie, por sus propios méritos. Nuestro pecado nos descalifica. Tú y yo, hermano, hermana, amigo que nos visitas el día de hoy, sabemos perfectamente cuáles son los pecados y perversiones que tienen cautivas a estas ciudades, a Moroleón, a Uriangato, a Yuriria, al sur de Guanajuato, a Guanajuato, nuestro país. Las conocemos bien, por nombre y apellido. Sabemos bien lo que hay dentro de nuestras mismas familias. Sabemos bien el pecado que hay en todos nuestros entornos. Los conocemos perfectamente bien. Jesús advirtió, mis hermanos, que el juicio que vendría sería inminente. Destrucción viene sobre estas ciudades, todas las ciudades pecaminosas del mundo. Jesús lo dijo, Lucas 17, 28 a 33. No me lo estoy inventando. Ve lo que dice Jesús. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían.
Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo. ¿Y qué? Y los destruyó a todos. ¿Qué dice enseguida? Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida en Sodoma, en Zoar, la perderá. Y todo el que pierda su vida por la causa de Cristo, por seguir a Jesús, la conservará. Entonces, Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra tal como lo había él dicho. El juicio de Dios es justo, es necesario y es inminente. El juicio de Dios viene todavía. Sin embargo, como sucede con el diluvio y como sucedió también con Sodoma y Gomorra, en su gracia, Dios siempre provee una ruta de escape. En su gracia, Dios siempre provee una ruta de escape. No porque lo tenga que hacer. Si Dios tuviera que hacer lo que tiene que hacer en base a la justicia, tendría que destruirnos. Pero en base a su gracia, porque Él lo prometió, Él cumple su promesa y provee una ruta de escape. La manera como Dios proporciona un escape de su juicio, la vemos prefigurada en la petición de Abraham. Abraham le pidió al Señor que salvara toda la ciudad si encontraba por lo menos 10 personas justas. Por esta causa, toda la ciudad iba a ser salvada, se habrían salvado. Los pecadores habrían sido salvados por el mérito de los justos. Si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, por el mérito de esos 10, toda la ciudad será salvada. Pero no se ha encontrado ni uno. Sin embargo, Lot y sus hijos, nos dice al final del versículo 29, pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó ¿de quién? De Abraham, e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. Dios se compadeció de Lot por la intercesión de Abraham. Dios fue misericordioso con Lot a causa de Abraham. Ahí es donde el evangelio salta a la vista en este pasaje. Jesús es el perfecto justo. Cuando nosotros corremos a Él, cuando nos escondemos en Él por la fe, Dios nos salva de ese juicio venidero por la justicia de su Hijo Jesucristo. Esta es la maravilla del evangelio. Por eso es la noticia de noticias. ¿Te das cuenta que no es religión? Porque tú pudieras estar tratando de refugiarte en una pequeña Zoar, una pequeña iglesia cerca de una pequeña ciudad cerca de Sodoma, llamada mi religiosidad, las cosas que yo hago, las ofrendas que yo doy, las buenas obras. Y eso no tiene la capacidad de salvarte, de atribuirte la justicia necesaria. Dios nos salva por la justicia de su Hijo. Aunque el mundo entero sea malo, perverso, los que creen en Él, aunque todos pecamos, sí, pero dice la palabra de Dios, los que creen en Él son salvos por causa de su justicia, por su bondad, por su misericordia. Jesús es inmensamente misericordioso. Vieron que el pasaje nos dice claramente, pero Dios tuvo compasión. Dios tuvo compasión de Lot, Dios tuvo compasión de nosotros en Cristo Jesús. Porque simplemente creyendo en Él nos escondemos en su bondad y escapamos del castigo que merecemos. La respuesta a las preguntas del justo Abraham, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Vimos al principio, lejos de ti el juez de toda la tierra no hará justicia. La respuesta es no y sí. No, no hizo lo que nosotros mereceríamos. Sí, Abraham, voy a castigar al justo de hecho, y voy a ir más allá. No voy a castigar al justo con los impíos, voy a castigar al justo por los impíos. Voy a castigar al único justo por los pecadores.
Al único que no debiera jamás ser destruido, lo voy a destruir en esa cruz. Eso es lo que implica Isaías 53, mas él molido fue por nuestras, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si tú lees Isaías 53 completo, lo que te dice ahí es: Dios castigó a Jesús en esa cruz, lo molió, lo destruyó, lo aplastó hasta que su ira por tu pecado y por mi pecado fue satisfecha. Eso es lo que pasó en esa cruz. Dios fue más allá. Él castigó al justo por los injustos. Nosotros somos Sodoma y Gomorra. Él es el justo. Juan 3:36 nos dice que el que cree en el Hijo, en Jesús, tiene la vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta es una advertencia para ti, amigo, amiga, que estás aquí el día de hoy, que no has tomado esa decisión de entregar tu vida al Señor Jesucristo. Es falso lo que Satanás te está diciendo allá afuera por medio de incluso de iglesias y de religiones, de que todos somos hijos de Dios. La Biblia es clara, Dios es muy claro. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no le has entregado a Jesús tu vida, la ira de Dios permanece sobre ti y serás destruido. Y este es un llamado de gracia. Es Dios advirtiéndote. Recuerda la ilustración, la estupidez humana de ser advertidos. Viene el cometa a destruir la tierra y la gente burlándose y haciendo cualquier estupidez, dicen los críticos de esta película, en lugar de hacer lo necesario. Esta verdad la afirma claramente también Jesús en Mateo 10:15. Jesús dijo que lo que pasó en Sodoma y Gomorra sería preferible a lo que le sucederá a todo aquel que no cree en su mensaje. No importa lo que tengas o creas que tienes en esta vida: trabajo, riqueza, salud, belleza, fama. Si no tienes a Jesús, no tienes nada. Porque todo será quemado, todo será destruido. Nada de eso te salvará de la ira de Dios sobre ti. Hoy puede ser tu último día en esta tierra. ¿Está resuelto ese problema en tu vida o no? Si no es así, pide al Espíritu Santo que te muestre al Dios que siempre provee de una ruta de escape para aquellos que confían en Él. Para que puedas ver a Jesús como esa ruta de escape, ese camino que te permite escapar del juicio de Dios, que Dios proveyó para que gratuitamente recibas esa vida eterna, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Él. El castigo de Dios, el juicio de Dios es justo, es necesario, es inminente. Viene porque viene. Esto nos lleva al segundo punto del sermón: lo que debes hacer. Lo anterior fue lo que debes comprender, y esta parte es lo que debes hacer. Y lo que debes hacer es huir por tu vida, escapar a Cristo. Cuando el ángel le dice a Lot: huye por tu vida, le está diciendo en el original, lo que conlleva eso es: huye por tu alma. Debes huir por tu vida. Debes escapar a Cristo, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas el día de hoy. La escena con la que concluye este pasaje es bien desconcertante, ¿sí o no? Lo que hacen las hijas de Lot con su padre. Pero es bien desconcertante con un propósito. Está allí para advertirnos a ti y a mí seriamente acerca de la tragedia que acarrea vivir una vida acomodada en Sodoma. Pongamos atención a las consecuencias, mis hermanos, en la vida de Lot y de su familia, y seamos advertidos. Seamos advertidos.
Quiero preguntarte, hermano, hermana, amigo que nos visitas, ¿qué tan cerca de Sodoma estás viviendo tú? ¿Qué tan cerca de Sodoma estás viviendo tu vida cristiana? Tristemente muchos creyentes han hecho una profesión débil de fe. Viven en Sodoma, un poco cerca de Dios, no tan alejado de Él, pero mucho menos cerca. Eso es una tragedia. Un poco de Sodoma, dicen. Un poco de Zoar. No tanto, solo poquito. Soy joven. Quiero divertirme. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Quiero experimentar. Un poco de Sodoma, un poco de Zoar. Eso es vivir al estilo de Lot. Evitando obedecer el llamado de Dios a salir y encontrar un refugio pleno en Jesús. Evitando comprometerse mucho con el Señor. Diciendo cosas como, mira, yo sé que esto no está bien, pero bueno, todo el mundo lo hace. Pero bueno, aquí estas voces externas, que no son la palabra de Dios, pero me agrada lo que me están diciendo, como que ese es el camino. Cuidado. Aquellos que dicen, qué aburrido leer la Biblia, qué aburrido orar, leer la palabra de Dios, estudiar, congregarme en la iglesia, adorar al Señor, ser edificado con mis hermanos en la familia de Dios, pero qué bien me siento pasando horas y horas viendo el celular, redes sociales, en fiestas, en la banalidad del mundo, haciendo todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con el Señor, pero me relajan, me desestresan. ¿Qué tan cerca estás viviendo de Sodoma tu vida social? ¿Quiénes son las amistades que te rodean? Que te están influenciando a ti y a tus hijos, que te están llevando a tomar decisiones, que te están llevando a hacer las cosas que haces. Dicho sea de paso, ¿qué tan cerca de Sodoma estás criando a tus hijos? ¿Qué tan cerca de Sodoma estás criando a tus hijos? ¿Qué tanto estás rechazando la enseñanza bíblica? ¿Qué tanto te estás oponiendo al mandato de Dios y hablarás estas palabras de tu ley, de la ley a tus hijos al despertarse y al acostarse, en el camino y en su casa, en la comida y en todo momento, de ser el pastor, los pastores de nuestro hogar que les predican, que les instruyen en la palabra del Señor? ¿Ya lo colocaste en una balanza con cuánto la vida cerca de Sodoma, la educación de tus hijos está cerca de Sodoma y cuánto está en los brazos, en los caminos del Señor? ¿Sí sabes que las escuelas a las que mandamos a nuestros hijos no son sagradas ni santas? De hecho, hay mucha sodomía ahí adentro. ¿Sí sabes que ellos están tratando de desviar la atención de tus hijos para que no crean en el Señor? ¿Cómo estás contrarrestando eso tú? ¿O le estás entregando tus hijos al sistema para que ellos los eduquen, para que ellos digan lo que, cómo se deben de comportar, cómo deben de vivir, cómo deben ignorar a Dios? Dicho sea de paso, en la escuela dominical, 9:30 de la mañana, cuando empecemos el siguiente bloque, vamos a empezar con más clases y una de ellas va a ser equipamiento para padres. Considérenlo, por favor, hermanos. ¿Qué tan cerca de Sodoma estás viviendo tu vida privada, hermano o hermana? ¿Qué tan cerca de Sodoma está tu trabajo, las cosas que haces, tus relaciones con todos los círculos que conllevan tu vida? 4 veces los ángeles urgieron a Lot para salir de Sodoma. Versículo 12, saca a toda tu familia de este lugar. Versículo 14, salgan de este lugar. Versículo 15, levántate y toma a tu mujer y a tus 2 hijas. Versículo 17, huye por tu vida, escapa a la montaña. Porque el Señor nos ha enviado a destruir este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad, no sea que perezcas. Judas capítulo 1, tiene un solo capítulo, pero vean los versículos 5 al 7. Vean estas advertencias. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después ¿a quién? A los que no creyeron
Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, se refiere a los ángeles que se rebelaron junto con Satanás contra Dios, a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también, escucha esto, Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, ve lo que dice, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Esto es una advertencia para ti y para mí. No seamos como Lot. No seamos como sus yernos. A sus yernos les pareció que bromeaba. ¿Cómo terminaron? Calcinados. Cuidado con cómo tomas esta advertencia de parte de Dios, no de Manuel. Estos pasajes son difíciles de predicar, porque regularmente tu corazón se tiende a endurecer contra el predicador. No importa, es parte de mi trabajo. Cuidado con cómo tomas esta advertencia de parte de Dios. Recuerda las palabras de Jesús cuando Él envía a sus discípulos a predicar. Mateo 10, 14 al 15 otra vez, pero aquí nos da contexto. Cuando Él envía a sus discípulos a los 70 a predicar, les dice que no lleven alforjas, no lleven dinero, no lleven nada, vayan y prediquen. Cualquiera que no los reciba, ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. ¿Ve lo que dice a continuación? En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Que para los que no crean, para los que no tomen estas palabras en serio. Versículo 16 nos dice que Lot titubeaba. 18 al 22 nos dice que Lot se negó a huir a la montaña y pide quedarse cerca de Zoar, cerca de Sodoma. Se dirige como en una oración y de manera respetuosa a los ángeles. No me hagan huir a la montaña, déjenme quedarme en Zoar, cerca de Sodoma. Esa fue una oración pecaminosa. ¿Cuánto de lo que estás pidiendo al Señor es en obediencia a su palabra? ¿Cuánto de lo que estás pidiendo al Señor es en resistencia a su palabra? Él estaba dudando de que Dios lo podía preservar. Huye de Sodoma, ve a la montaña, ahí tu vida será preservada. ¿Recuerdas que en el pasaje vemos que antes de que los hombres fueran hacia Sodoma, vieron hacia Sodoma como que tal vez donde Abraham estaba, el encinar de Mamre, tal vez era una colina, tal vez era una montañita? ¿Recuerdas que Abraham sale al otro día y ve el humo desde allá? Tal vez le estaban diciendo, ve con tu intercesor, allá en esa montaña, escapa hasta allá. Pero él quiere permanecer en Zoar. Él está confiado, su esperanza está en lo que esa pequeña ciudad cerca de Sodoma puede proveerle. Pide pecaminosamente quedarse allí. Lot no solamente vivía en Sodoma, Sodoma vivía en Lot. Y esto es algo que tú y yo tenemos que identificar. No si pasa en nuestras vidas o no, sino cómo pasa específicamente, en qué áreas tú y yo estamos siendo tentados de la misma manera y a qué dimensiones y hasta dónde ha llegado. Es el momento de arrepentirnos. Cuidado con esto, mis hermanos. Dios no aprobó esa petición de Lot. Le concedió por su necedad esa petición. Pero Lot pagaría las consecuencias. Muy rápido se dio cuenta que Zoar no es un refugio seguro. Dice que después dice el pasaje, y tuvo que correr a las montañas porque ya no se sentía seguro en Zoar. Llegó el momento en que se dio cuenta, esto no es suficiente, esto no me puede sostener. Zoar no es un refugio seguro. ¿Cuál es tu Zoar? ¿Cuál es mi Zoar? No es un refugio seguro para ti ni para mí. Nos lo muestra esta última parte del pasaje, mis hermanos, donde vemos que Sodoma renace por medio del incesto, de la sodomía que cometen las hijas de Lot con su propio padre. A ellas les nacieron los amonitas y los moabitas, que son los que se convierten en los grandes enemigos eternos de Israel.
Vivir en tu Zoar entre Cristo y Sodoma, mis hermanos, te acarreará terribles consecuencias. No digas qué depravados eran esos hombres. Esto y cosas peores podemos ver que suceden en nuestros días. Y déjame decirte esto, tú no estás exento de experimentarlo. Escúchame esto, papá, mamá, en tus propios hijos. El pasaje es claro. Lucas 17, 32 a 33. Jesús nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Póngase de pie, por favor. Jesús nos recuerda, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la que piensa que le pertenece, su vida en Sodoma, su vida en Zoar, su vida lejos de donde yo le he dicho a esta persona que vaya. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, es decir, el que renuncie a esa vida en Zoar y en Sodoma y siga a Jesús y abrace eso como su nueva vida, la conservará. Debes huir a Cristo. Debes huir a Cristo, al monte Calvario, donde se pagó por tu pecado para que puedas entrar y encontrar el refugio verdaderamente seguro del juicio de Dios que viene sobre todos los pecadores. Juan 3:16 nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es solamente Jesús el verdadero refugio. Solamente en Él podemos escapar del juicio venidero, pero escúchame esto, de las consecuencias de haber vivido tan cerca de Sodoma y de Zoar. No te quedes en Zoar, hermano, hermana. No te acomodes allí, te va a destruir y a tus hijos. Y no mires atrás, ve a Cristo, Él es la montaña. Él es la montaña segura. Él es tu intercesor. Si lo tienes a Él, lo tienes todo, pero si no lo tienes a Él, no tienes nada, porque todo será quemado. Acuérdate de la mujer de Lot. Lo que tú crees que es vida, constantemente la palabra te va a ayudar a recordarte, no, la vida soy yo. La vida es Cristo. Si tú ya estás en Cristo, creo que has recibido hoy la exhortación de parte del Señor a no vivir una vida hipócrita entre Sodoma y Cristo. Pero también tú hoy debes responder en agradecimiento y en devoción. No es por eso que cantamos. No es por eso que cantamos, oh, qué maravilloso amor por mí, que su gracia vino a mí, siendo yo un pecador de Sodoma y de Gomorra, siendo yo lo peor, siendo yo, Emanuel Alfonso, experimenté por años ser un Lot entre Cristo y Sodoma, en Zoar, y las consecuencias que vinieron sobre mi vida fueron terribles, pero bendito sea el Señor, el problema, la circunstancia terrible que me hizo poner mis ojos en el único refugio seguro, en Cristo Jesús. Debes huir a Cristo. Él es la montaña segura, pero la otra manera en que tú debes responder es interceder como Abraham. ¿Cómo estás orando por aquellos de tu familia, aquellos seres amados, aquellos amigos entrañables que aún no han venido a Cristo? Y déjame preguntarte otra cosa. ¿Cuánto les estás anunciando el Evangelio? ¿Cuánto les estás anunciando que viene un juicio por fuego que los va a destruir? Pero es que eso los ofendería. Qué bueno, ese es el propósito. Pero es que eso los aterraría. Ese es el propósito. No hay nada más aterrador que enfrentar al Dios santo y justo el día del juicio final en tus propios méritos. No hay nada peor que enfrentar al Dios que destruirá y derramará toda su ira por el pecado con fuego y destruirá a todo ser humano y todo lo creado.
No hay nada peor que eso. Si ellos se aterrorizan cuando tú les prediques, pídele al Señor gracia. Pero esta es la primera parte del evangelio, esta es la mala noticia. Eres pecador y Dios te va a destruir. Para que entonces brille la buena noticia, pero Cristo es la ruta de escape. Pero puedes escapar del infierno si tan solo pones tu fe en el glorioso y maravilloso Salvador, el justo que dio la vida por los injustos. Él es tu mejor y definitivo intercesor, hermano, hermana. Es mejor que Abraham. Él no solamente pidió por ti, Él no solamente intercede por ti el día de hoy a la diestra del Padre. Él pagó con su sangre preciosa el precio de tu rescate. No tienes razón para quedarte en Sodoma ni en Zoar. Huye de Sodoma. Huye de Sodoma. Escapa a Cristo.